Hola a todos, estamos acá de vuelta con otra entrevista con emprendedores argentinos que viven en Argentina o viven en el exterior y también entrevistamos a emprendedores extranjeros que residen en Argentina. Yo soy Nicole, soy creadora de contenido y hago esas entrevistas para mostrar un poco el talento que está en Argentina, está en Latam y cómo está impactando ahí localmente y en el mundo. Así que hoy tenemos un invitado que nos va a contar sobre su empresa que está trabajando en el desperdicio de alimentos, que es realmente impresionante. Así que bueno, le introduzco y le paso el micrófono para contarnos un poco sobre él. Bueno, se llama Gonzalo Castro Peña, que es el cofundador y CTO de Kiwi. Así que bueno, gracias, Gonzalo, por estar acá. Bienvenidos. Y bueno, contanos un poco sobre cómo llegaste a ser emprendedor y en qué estás trabajando hoy en día. Bueno, un gusto, Nicole. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi historia emprendedora fue por ahí poco convencional, creo, porque durante la mayor parte de mi vida ni se me cruzó por la cabeza ser emprendedor. Creo que hay gente que nace con ese chip, con esa iniciativa, con esa vocación, y no es mi caso. Si bien de chico tuve alguna que otra iniciativa cuando estaba en el colegio. Después mi carrera me llevó por otro lado y hasta las veces que lo pensé dije, yo no tengo por qué emprender, o sea, me gusta sumarme a un proyecto que se están dando, no me siento capaz de mandarme con una idea propia o hacer cosas de cero porque, viste, me sentía muy inseguro y falto de experiencia en muchos casos. Así que arranqué mi carrera, bueno, estudiando ingeniería informática, soy ingeniero, me encanta la programación, la tecnología, resolver desafíos del mundo real aplicando esa tecnología justamente. Y digamos que la mayor parte de mi carrera se desarrolló en una empresa que se llama BigBox, en donde empecé como desarrollador web, obviamente trainee o junior, como cada uno le gusta decir, o sea, alguien que va ahí para aprender cómo se hace y empezar a aportar de a poco. Y en Big Box estuve 7 años y medio, y en esos 7 años y medio hice mil cosas. Por suerte, la empresa te permitía ir cambiando de proyecto muy seguido. Era súper dinámico en los desafíos que aparecían. Tenía un jefe que me daba una mano enorme, me explicaba, me daba mucha libertad. Y en eso, nada, fui aprendiendo, fui pasando por distintos roles. De repente el equipo crecía y yo tenía que liderar ciertas partes más técnicas, después más del equipo. Y en un momento sentí que estaba llegando a un techo de mi carrera. Ahí decidí empezar una maestría en negocios, un MBA que no solo tiene que ver con mi crecimiento profesional, sino que ahí se empieza a juntar con la parte más de emprendedor, porque fue donde conocí a los que iban a ser mis futuros socios. Pero bueno, digamos que hacer una maestría que complementara mucho mi carrera, que era muy técnica, me abrió las puertas para empezar a llegar a liderar todo el equipo de tecnología de Big Box, o sea, ser el CTO ahí en Big Box. Em, Nada, lo cual me obligaba a meterme más en partes de negocio, a pensar más en equipo, tener una visión más estratégica. Y eso también me fue dando la confianza para que, bueno, cuando se presentó la oportunidad, justamente por haber conocido a Mauri y a Maxi, mis socios ahí en el día de haciendo el MBA, poder dar ese paso diciendo, bueno, ahora me siento con la experiencia suficiente, me siento capaz, ya había atravesado un montón de años de aprendizaje que me habían llegado al momento y no puedo dejar de nombrar mi decisión de emprender sin hacer un foco súper especial en lo que era el propósito del emprendimiento. Porque muchas veces se me habían presentado oportunidades, siempre cuando uno es programador o informático, siempre tiene un amigo que viene con una idea para hacerse millonarios y te explica y por ahí uno se emociona y le encanta charlar y discutir, pero nunca había sido
lo suficiente como para dar ese paso, ¿no? Tiene que haber algo más. Y esto es algo que por suerte escuché también de muchos emprendedores o mucha gente en el ambiente de que si uno emprende solo por el posible beneficio económico que puede tener a futuro, seguramente esté haciendo las cosas mal o no tenga por ahí bien puestos como nada, la motivación. Y bueno, en nuestro caso, como bien dijiste, estamos trabajando en desperdicio de alimentos. El propósito del emprendimiento era reducir el desperdicio de alimentos que ocurre en todo el mundo, empezando por Argentina, pero con una realidad que uno va a cualquier país y está. Y dependiendo del país, es mucho más urgente resolverlo. Justo en Latinoamérica hay mucha desnutrición, hay mucha desigualdad. Nosotros queremos y creemos que reducir el desperdicio de alimentos ayuda a que más gente pueda acceder a alimentación de calidad, que ayuda a reducir los costos, que ayuda a tener alimentos más accesibles para todos y además ayuda al medio ambiente y a desarrollar la sustentabilidad en la cadena de distribución de alimentos. Así que, nada, ese fue como el punto, lo que inclinó la balanza, digamos, para un lado y lo que sin tener la vocación de emprender me hizo decidir ir por ese camino y bueno, mandarme para donde estoy ahora. Qué lindo. Y yo te quiero preguntar, ¿te costó hacer ese clic de que sos emprendedor? O sea, ¿empezó desde el día cero cuando dijeron entre ustedes, sí, vamos a arrancar con este proyecto? ¿O como tardó un poco hasta que arrancó y no sé, empezaste a hablar en más detalle con familiares, con amigos sobre el proyecto? ¿Cómo fue ese clic? Está buena la pregunta porque muchas veces uno se saltea esa parte, parece que es instantáneo, que de repente aparece el proyecto y uno dice que sí, y listo, de un día para el otro, uno se convierte en emprendedor, pero incluso hasta el día de hoy, a veces me cuesta decir soy emprendedor, como que no me la creo del todo, y fue un proceso que tomó un buen tiempo desde que la oportunidad fue concreta de decir, bueno, justo Mauri y Maxi habían empezado el proyecto antes. Necesitaban un CTO y fue ahí cuando apareció la propuesta. Ya veníamos charlando antes, más en modo como de dar una mano, dar una ayuda, pero en cuanto me lo pusieron, hasta que efectivamente terminé dejando el trabajo anterior y sumándome full time, fueron muchos meses de preguntarme, de hablar con familiares, de hablar con gente que conocía muy bien el ambiente emprendedor y que me pudiera dar una mano para discernir si realmente era lo mejor para mí, para el emprendimiento. Uno tiene que tener en cuenta un montón de cosas. Una de las más importantes que siempre me decían es elegir un socio para emprender es como elegir una persona para casarse. Entonces, uno tiene que estar muy seguro porque va a pasar mucho tiempo. Tenés que asegurarte de que se den ciertas condiciones, de que te complementes en tus capacidades, de que seas compatible para trabajar, de que te lleves bien y de que tengas el mismo propósito y la misma visión. A grandes rasgos son esas tres cosas que pensándolas y aún sin haber pasado tanto tiempo, porque no es que conocía a los chicos de toda la vida, sino que los había conocido hace unos meses atrás, esa conexión y esos tres puntos como que yo los vi muy claros que se daban. Después la otra pregunta era si era mi momento indicado para mandarme a emprender, para dejar un trabajo buenísimo en donde todavía tenía un montón de desafíos, que me daba mucha estabilidad y bueno, mandarme a hacer algo que justamente es todo lo contrario, en donde las vorágine es diaria, uno no sabe qué va a pasar al mes siguiente, si el emprendimiento va a poder seguir o no. Y me vi en un momento de mi vida en donde está totalmente incapacidad de tomar ese riesgo. No tenía, bueno, cada uno
tiene una vara distinta, ¿no? Sobre la cual poder asumir un riesgo, ¿no? En mi caso, me daba que sí, me daba la paz y la tranquilidad suficiente. Y fueron varios meses entre que empecé, que fui charlando y hasta que realmente tomé la decisión e hice todos los pasos necesarios para dejar el trabajo anterior en orden, que bueno, no era fácil por la, la responsabilidad que tenía ahí, y sumarme 100%, que además es un 100% que te involucra mucho más que un trabajo normal, ¿no? En ser emprendedor. Y sí, es un trabajo que nunca para, ¿no? O sea, además de trabajar tanto y trabajar tantas horas y no tener vacaciones, a veces se parece, ¿no? De los emprendedores, especialmente cuando estás recién arrancando y tratando de encontrar como el fit del mercado en el producto y todo lo demás. Es un trabajo emocional, digamos, ¿no? Porque hay los momentos muy buenos, hay los momentos muy malos y a veces vivís eso todo en el mismo día. Entonces, es Totalmente. como pones toda tu vida ahí y es difícil. O sea, a mí me asombra los emprendedores, obviamente, por esto tengo la serie, pero a mí me encantaría emprender algo, pero es como, a mí me da mucho miedo, como vos me parece como, no, o no sé, no te quiero decir que tenías miedo, pero a mí me da nervios ver eso, ¿no? Y ver cómo la gente dedica su vida y ahora trabajando de dependencia y además teniendo ese cargo de CTO en Big Box. Y ahora, ¿cómo comparás los dos puestos? Si podés, o sea, me imagino que es difícil, pero ¿cómo comparás ahora con ese entonces? Bien. A ver, en cuanto a responsabilidades, era muy parecido. La suerte, digo, y uno de los motivos por los cuales me mandé fue que sabía que podía empezar en Kiwi portando un montón de cosas que ya venía haciendo. Entonces, no tenía, no, sabía que no iba a tener un proceso de adaptación largo, que eso a veces en una startup, digo, uno siempre tiene que aprender cosas, pero si el tiempo de aprendizaje se estira demasiado, atenta a veces contra la supervivencia de la startup. Entonces sabía que tenía muchísimo para aportar de manera inmediata en lo que es formar un equipo, por ejemplo, que en Big Box se lo venía haciendo, sobre todo en el área de tecnología siempre hay mucha rotación, entonces estaba acostumbrado a entrevistar gente, a sumar em, gente, sobre todo técnica, al equipo y en pensar en cosas también. Eh, y después, nada, desde mi experiencia propia como programador, creo que lo que más cambió fue que en Big Box, por ya ver una estructura y un equipo armado, casi no tenía que tocar código en el día a día y uno como CTO de una startup tiene que hacerlo, sí o sí, salvo que de entrada cuentes con un montón de capital, que no es la mayoría de los casos. Digo, hay ciertas startups que cuentan con una inversión inicial tan grande que el CTO puede dedicarse simplemente a armar equipo, a definir estrategia y todo, y no hace falta que programe. En la mayoría de los casos, el sitio arranca como el primer programador y tiene que dedicarle muchas horas a eso y cuando empieza a aparecer las inversiones y el dinero, bueno, recién ahí armar un equipo, pero creo que nunca dejé de programar. Es algo que me gusta, por suerte, y sabía que iba a ocurrir, pero creo que es la mayor diferencia entre el trabajo que venía haciendo antes y el de ahora. Sí, sí, ni hablar del el cambio de equipo, ¿no? En Big Box había un equipo enorme que yo estaba acostumbrado al menos, y pasé a ser equipo de uno y después equipo de 2 equipo de 3 equipo de 4 pero una escala totalmente diferente. Lindo. Es muy lindo escuchar esto, especialmente para alguien quizás que está escuchando, que está trabajando dependencia y tiene gente a cargo y está pensando en su momento cuando puede emprender, ¿no? Si tiene eso a la mirada, pero no saben si pueden. Es muy lindo escuchar tu historia y saber un poco de eso. Bueno, hablando sobre la empresa y de qué se trata, ¿no?
Contanos un poco el problema, o sea, ya hoy en día hay un poco más de visibilidad, diría, no suficiente, pero sobre el problema de desperdicio de alimentos, porque, bueno, están hablando más de eso en Europa, por ejemplo, creo que en los Estados Unidos están hablando de la iniciativa de sacar la fecha de vencimiento de la comida, si la gente no lo tira. Em, Así que contanos un poco y contanos un poco de cómo formó esta idea de emprender con esto. Bien, voy a empezar de lo último que comentaste, que creo que hace entender un poco por qué estamos acá y por qué existimos como emprendimiento. Mauri trabajó durante un montón de años en la industria de alimentos, dentro de una empresa productora de alimentos, vendiéndole a los supermercados. Él era comercial y en todo su tiempo trabajando ahí vio de primera mano esta problemática, ¿no? Que es que muchos alimentos llegan al supermercado para venderse, para llegar a un hogar, a donde sea que la gente los pueda consumir. Y por determinadas razones no se llegan a vender a tiempo y los alimentos, bueno, todos que tienen fecha de vencimiento, una vez que se acerca esa fecha de vencimiento o que pase esa fecha de vencimiento, directamente ya es ilegal venderlos y hasta donarlos. Y él como comercial veía cómo recibía devoluciones de parte del retail y no podía hacer nada porque el problema ocurría fuera de su zona de control, pero aún así terminaba tirando comida que él mismo vendía. Y cuando empezó la maestría, tenía que armar un proyecto final de maestría, que era básicamente montar una empresa, hacer todos los números desde el lado de vista de negocios. Y dijo, bueno, inventemos algo para resolver este problema. ¿Qué podemos hacer? Creemos una empresa que busque la solución. Ahí fue cuando se sumó Max, que venía con una idea muy parecida, se habían conocido ahí cursando juntos. Em, y bueno, todo empezó con un proyecto con un fin clarísimo, pero sin saber bien cómo lo íbamos a implementar. Y ahí hubieron validaciones iniciales de gente que trabaja en la industria que decía, sí, esto es un problema real, ocurre, por más que la gente no lo vea, en el detrás de escena, la comida se tira, genera costos, genera impacto ambiental, genera impacto social. Y ahí fue cuando empezamos. Nos metimos muy de lleno en entender bien los motivos por los que ocurría. Empezamos a leer estudios, a hacer investigaciones. No hay un montón de material, pero encontramos cosas de fuentes muy confiables. Y bueno, en el medio tuvimos varias ideas. Sobre todo nuestra primera idea, no, por algún motivo no tuvo product market fit, que hace un ratito lo nombraste, que es algo clave para las startups encontrarlo lo antes posible. Y ahí fue cuando decidimos cambiar, y llegamos a la idea actual, que de paso aprovecho y cuento un poco cómo hacemos o cuál es nuestro enfoque para resolver el desperdicio de alimentos. Dentro de lo que es la cadena de distribución de alimentos que empieza desde el campo y termina en los hogares, hay un montón de pasos y empresas involucradas y procesos. Y la verdad es que hay desperdicio en todos ellos, pero cada problema es muy diferente uno del otro. Incluso ya hay un montón de empresas startups que se enfocan en una parte en particular. Nosotros, con la experiencia de Mauri, decidimos enfocarnos en lo que es el retail, sobre todo lo que pasa entre los productores de alimentos y el retail, porque hay muchas cosas ahí en el medio. Entonces dijimos, bueno, vamos a resolver desperdicio de alimentos en supermercados. Uno de los mayores problemas por los que ocurre es que si bien todos los productos tienen fecha de vencimiento, como nombraste, uno los puede ver en el envase, ese dato prácticamente nunca queda registrado en los sistemas, sobre todo en los sistemas de gestión de stock. ¿Por qué? Porque el código de barras, que es lo que suele identificar el producto, no tiene información de la fecha de vencimiento, solo dice qué producto es y nada, la logística es muy compleja, digo, lo que ocurre entre los centros de distribución, el supermercado e incluso dentro del mismo supermercado, en las góndolas. eh, una vez se agarra un producto, lo mueve, lo tira para atrás, agarra el de atrás, lo pone adelante. Entonces, ya por la misma dinámica del supermercado, es que
se mezclan las fechas de vencimiento y a veces los productos terminan vencidos en la góndola y requiere de un trabajo manual y de que una persona se dé cuenta que el producto esté ahí para retirarlo a tiempo, que nadie lo compre y como un producto que tal vez esté en mal estado. Em, entonces, ese es como el mayor motivo por el cual hay desperdicio de alimentos en supermercados. Y además, cuando uno va a comprar como consumidor, sobre todo si uno va a comprar un producto con fecha corta de vencimiento, eh, si tiene que elegir entre dos productos, uno que vence más pronto y otro que vence más lejos en el tiempo, siempre termina eligiendo por seguridad el que vence más lejos, porque paga lo mismo por los dos productos. Lo que dijimos es, bueno, démosle un incentivo al consumidor para que elija el producto que vence pronto, justamente para prevenir ese desperdicio, para que ese producto no quede ahí en la góndola, termine venciéndose. Eh, y bueno, ¿cómo hacemos esto? A través de una aplicación. La aplicación se llama Kiwi, con G, U, I. Se puede descargar para Android, para iPhone, y lo que uno tiene que hacer cuando va al supermercado es buscar, bueno, qué productos están disponibles en la aplicación, encontrar la fecha de vencimiento más corta, más cercana a la fecha en la que uno está comprando, y después cargar ese producto en la aplicación. Lo que pasa luego es que uno recibe dinero por haber comprado ese producto, y ese dinero después uno lo puede retirar a una cuenta bancaria y puede disponer de él como quiera. Así que básicamente ese es nuestro enfoque. Estamos también empujando e intentando que la problemática sea cada vez más visible, poniendo a la pregunta inicial, y eso lo hacemos a través de las redes, los medios, intentamos generar contenido con eso, pero bueno, vamos de a poco intentando darle un valor a las personas que van al supermercado a comprar comida, a las empresas para reducir el desperdicio y bueno, al planeta también para que haya menos basura. Está buenísimo lo que hacen, realmente es buenísimo porque en el mundo hay un montón de gente que se muere de desnutrición, ¿no? Entonces hay este desperdicio de la comida que no está llegando a esa gente, o sea, no están tienen correlación, no justamente en la compra de comida, pero hablar de hay más comida, hay sobra comida en el mundo y hay un montón de gente que se muere de desnutrición, ¿no? O sea, Exactamente. y empezando por ahí para reducir eso me parece genial. Es muy curioso que no está conectado la barra, como vos dijiste, con la fecha de vencimiento. Vos pensarás que tendrá un poco más de información más allá de solo el nombre del producto, ¿no? O Mm. sea, es muy curioso eso. Wow, es impresionante realmente lo que están trabajando. Gonzalo, yo quiero preguntar, ¿cómo eligieron el nombre de la empresa? Bien, la empresa tenía un nombre distinto cuando empezamos, que nos dimos cuenta muy rápido que nos traía varios problemas. Era un nombre que no tenía una pronunciación clara, porque era una mezcla de palabras en inglés y en español, y a veces la gente lo llevaba por otro lado, nada que ver. eh, y era un nombre difícil de recordar. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, veamos qué hacen otras empresas para decir sus nombres y elijamos un nombre que de alguna manera nos represente también. Entonces, ahí se mezclaron muchos conceptos. Por un lado, las frutas se habían transformado en una opción popular para startups. Bueno, ni hablar de que si uno se fija en una de las empresas tecnológicas más grandes, está Apple. eh, pero además, últimamente en Latinoamérica habían surgido otras, estaba Lemon, estaba Pomelo, y nos gustó ese concepto. Pensamos en Kiwi porque no había ninguna startup tecnológica con ese nombre. Y es una fruta verde y el verde está relacionado con sustentabilidad. eh, entonces nos pareció que cerraba por varios lados. Y otra tendencia para poner nombres de startups es que el nombre suene igual que la palabra original, pero se escriba diferente. Por ejemplo, en el caso de Waze, eh, Waze es una palabra que significa, no sé, camino, vos me lo podrás decir mejor,
Em, pero si uno lee el nombre se escribe diferente. ¿Y eso qué impacto tiene? Bueno, por un lado, si uno busca la aplicación Waze, no va a encontrar otra cosa más que la aplicación. Si la palabra hubiera sido la palabra original, se mezclarían un montón de cosas en el caso de que uno quiera buscarla, recordarla, etcétera. Entonces, elegimos una fruta con la palabra escrita de otra manera, justamente para ayudarnos a ser como un poco más únicos y más fáciles de recordar. ¿Sabes de ese fenómeno de la psicología cuando te cuentan algo y dices, oh, eso pasa en el mundo? Ahora voy a encontrarme con un montón de startups que son nombres de fruta o de verdura, tal vez, y que no se escriben igual. Así que gracias por llamar la atención sobre eso, porque no sabía, pero ahora que lo pienso, tenés razón. Eh, bueno, bueno, Gonzalo, terminamos acá antes del Lightning Round, que te cuento después de esta pregunta, con ¿cuál es un emprendedor que te inspira? O emprendedores, puede ser de Argentina, del mundo. La verdad es que no tengo un emprendedor en particular que me inspire. Eh, Creo que el simple hecho de ser emprendedor es algo súper inspirador y uno todo el tiempo anda escuchando historias que inspiran, que te motivan, que en donde uno realmente siente admiración por esas personas. Eh, Te diría cualquier emprendedor argentino y sobre todo cuando uno escucha emprendedores que han tenido que luchar para mantener sus valores y no dejarse llevar por nada, las tentaciones que uno se va encontrando en el camino para tomar atajos. Creo que esos son los emprendedores que más valoro. Los emprendedores que han demostrado nada, mantener un propósito o unos valores, una forma de actuar que son realmente admirables. Lamento no poder decirte ningún nombre porque no tengo nadie en la cabeza, pero sí te digo que ese es el tipo de emprendedor que más admiro. Está perfecto, no hay respuesta equivocada. Así que gracias por compartir. Bueno, acá terminamos con un lightning round, que son preguntas sobre cosas bien argentinas que vos preferís y cómo vos trabajás en la industria de alimentos. Vamos a preguntar sobre alimentos. Entonces, arrancamos con chorizo o morcilla. Uf. Eh, Morcilla sí es vasca, O Ok, vos sos el primero que dijo morcilla. Segundo, yo coincido con vos, no me gusta morcilla, pero morcilla vasca me cambió el mundo, es la increíble. vida, la verdad, o sea, es riquísimo, riquísimo. Perfecto. Ok, entonces la segunda, tu sándwich de miga preferido. Jamón y queso, así el clásico. Jamón el clásico tostado con un mate a la tarde, Uf, pega. sí, Perfecto. Em, pasta frola de patata o membrillo. membrillo. Membrillo, perfecto. ¿Y cuál es, tu empanada preferida? Soy muy clásico al parecer porque voy a decir carne. Puede ser en su variante carne picante, pero la empanada de carne creo que no hay con qué dar. Perfecto, está perfecto. Bueno, Gonzalo, te quiero decir mil gracias por estar acá hoy, contarnos un poco sobre lo que estás, trabajando, resolviendo. Es, muy inspirador de lo que estás trabajando como emprendedor ahora. Y nada, te quiero agradecer mucho por tu tiempo y por la dedicación. Así que bueno, vamos a estar subiendo esto a YouTube y a Spotify. Genial. Muchísimas gracias por la invitación, Nicole, y muchos éxitos con el canal y con las siguientes entrevistas. Gracias.